Amén. Entonces, qué bueno que nos va a compartir la pastora Rosita una vez más. El tema es interesante, muy, muy interesante. Voy a decir, embajadores de la fe. Pero, ¿cuántos saben cuál es la función de un embajador? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No saben cuál es la función de un embajador? Pues sí, pero no nomás es representar una nación completa. Pero es representar la cultura, la educación, la preparación, sus tradiciones y muchísimas cosas. Y nosotros, diga conmigo, y nosotros somos embajadores. Ahora pregúntese usted mismo, ¿cómo está representando a Cristo? ¿Cómo representamos a Dios? Hoy tenemos en el mundo el mundial más grande de la historia, 40 y tantos, 48 equipos si no mal recuerdo. 39 días van a ser de fútbol diario. Y quiero decirle algo, cada nación o cada equipo de fútbol está representando 48 naciones. La conducta que tengan, etcétera. Hay un país, me llamó la atención, que es de los nuevos, que no metió una sola falta. Y es su primer mundial. Y vi que hay un equipo europeo que sumó 38 faltas. Imagínense. ¿Usted comete faltas? ¿O sabe amar, perdonar y bendecir? Gloria a Dios. Démosle la bienvenida a la pastora Rosita, que nos va a compartir el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esa ovación. Es para Dios, es para Dios. Pues me tocó otra vez. Así que ya saben, cuando oren por sus maridos, les va a tocar predicar cuando ellos no estén. Y déjenme prendo esto. Pero justamente gran parte de lo que empezaba diciéndoles papá era el spoiler de todo esto. Y antes de cualquier spoiler, nos vamos a ir a 2 de Corintios 5:20. Acuérdense que yo les leo la traducción al lenguaje actual. Y dice: Cristo nos envió, 2 de Corintios 5:20. No te preocupes. Y dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Esta predicación surge a raíz de un trámite que estuvimos haciendo Geris y yo. El primero fue tramitar nuestro pasaporte. Cuando tramitamos nuestro pasaporte, quiero que sepas que, pues, como mexicano, es la cosa más fácil que puedes hacer. Incluso es un poco más fácil que el INE, porque a veces el INE te piden que tu acta de nacimiento tal, y que tu comprobante de domicilio, y que los 2 testigos, y ahí andas afuera del INE consiguiendo gente. Pero el pasaporte es un poco más fácil. Solamente te piden tu pago, tu CURP y no hay más. Ajá. Y la verdad es que es un trámite muy fácil. ¿Para qué se utiliza el pasaporte? Para salir de tu nación. Si hay la mayoría de los países, o si no es que todos los países, esa va a ser tu identificación. No es como que puedas ir con tu INE y decir, soy mexicano. Eso no cuenta. Para poder ir a otra nación necesitas un pasaporte. Y eso en realidad fue lo fácil. Pero cuando decidimos realizar nuestro trámite para la visa, fue lo complicado. Yo la verdad es que no soy muy fan de ir
del otro lado del charco. No es como que sea mi primer sueño, la verdad no, pero lo agradezco porque fue un trámite que fue muy tedioso. Te hacen llenar un formulario completo y el formulario y el objetivo de este formulario es conocerte. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué vas? ¿Por qué vas? Y me impresionaba la forma en la que las personas embajadoras defienden a su nación, porque no cualquier persona puede tener una visa. Hace muchísimos años era un privilegio por lo económico. Hoy en día es un privilegio porque no a todos les tienen la confianza de dejarlos pasar a su nación. Cuando comenzamos todo esto, aparte de que todo es tardadísimo, o sea, es un trámite bien tardado, de que haces tu cita en febrero, empiezas el trámite y tu cita para tus fotos es 5 meses después. Y dices, oh, ¿por qué tanto tiempo? Yo creía que se te quitaron las ganas en esos 5 meses, pero ni modo, ya empezaste. Y tienes que realizar un pago. El pago no te lo van a regresar si te la cancelan. Fue el pago que tú realizaste porque pues, así lo quisiste, tú quisiste empezar el trámite. Y comienza el prepararte para una entrevista. Nos sorprendió tanto a mí y a Ian cuando fuimos a tomarnos la foto, porque fue una foto express. Quién sabe cómo salimos, pero fue la foto más express del mundo y todo tiene un orden. Las personas que están encargadas de representar la nación de Estados Unidos representan un orden. Esto es lo que representa la nación, en algunos sentidos. Pero ellos al final no se están preocupando por los problemas políticos, se están preocupando porque la nación se vea bien delante de los ojos de los demás. Esa es su única preocupación y su único trabajo. Se realizan las fotos y tu entrevista es a la siguiente semana. Tienes 1 semana y 2 días de diferencia. Y ahí es donde viene lo bueno, porque nosotros tardamos aproximadamente 3 meses en que nos dieran cita para la entrevista y es una tormenta psicológica que llevas por decir, ¿qué le voy a decir? Y de repente comienzas a ver videos de cómo la mejor entrevista para que te den tu visa y empiezas a escuchar un montón de testimonios y el TikTok es la mayor fuente de información porque de repente el algoritmo lo sabe y te empieza a mandar videos de gente que no se la aprobaron y tú no, ¿cómo si ella que ganaba tantísimo dinero no se la aprobaron? Y yo que solo soy una estudiante. Entonces comenzamos a ensayar, hacíamos Ian y yo nuestros ensayos simulando que éramos el cónsul y fue un tema un tanto estresante, pero nuestra oración siempre fue, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando llegamos, quiero decirte que nuestra cita era a las 7:50 y llegamos a las 6:10, 6:20 por ahí, muy tempranísimo. Y había muchísima gente. Sin mentirte, había gente que había estado formada desde las como 4 de la mañana, porque a esa hora les tocan sus citas. Y yo siento que hasta donde llegamos éramos como el número 200 y atrás de nosotros todavía había muchísima gente. O sea, de que empezó a llegar, en total, en las citas de la mañana, sin mentirte, fuimos como unas, no sé, 2,000 personas, 1,500, o sea, era muchísima gente. Y veías a gente de que el taconazo y el peinado hasta arriba, como si fueran al mejor día de su vida. Y cuando vas entrando, son muy estrictos. Y vuelvo a repetirlo, creo que esta parte de que sean tan estrictos es la parte de cómo defienden a su nación, cómo buscan que las personas que entren sean personas confiables, sean personas que sean gratas para ellos, que consideren que van a aportar algo a su nación, algo bueno. Llegamos y entre múltiples revisiones
comienza un silencio absoluto, nadie habla. Todas las ventanillas están cerradas porque todavía no llegan los cónsules y todas las ventanillas están cerradas. Conforme vas avanzando la fila, vas escuchando de que yo me preparé y si traes tal papel. Gente que llevaba de verdad de este tamaño de documentos para que verificaran que la información que ellos pusieron en su formulario sea la correcta. Y, o sea, veías todo. Y cuando comienza a pasar la fila, comienzas a escuchar, porque no es como que te pasen a un cubículo tú solito y te digan nada. Pasas como si fueras al banco y ahí te van diciendo, lo sentimos, tu visa ha sido negada. Y empieza los nervios y te empieza a todo comerte por dentro y decir, pues ni modo, o sea, ya si no. Y veías a gente de verdad que decías, no, a este sí se lo dan. Y cuando veías, lo sentimos, tu visa ha sido negada. Decías, no, pues yo qué me espero. Yo la verdad no, pues a ver qué sale. Y mientras íbamos pasando, pues venía el terror psicológico de decir, sí me la dan, no me la dan. Gente que iba de que muy estudiada. Y pues eso no funciona. La verdad es que funciona la naturalidad. Ser quien eres, eso es lo que funciona. Entonces, dentro de la entrevista pasamos y nos toca atrás de unos chicos a los cuales les negaron la visa y dijimos, pues ya, que sea lo que Dios quiera. Y al pasar, la verdad es que no nos pidieron ningún documento. Y pasamos, nos preguntan cuánto tiempo llevamos conociéndonos, que si éramos esposos, dijimos que estamos por casarnos, y nos preguntan a qué nos dedicamos. Y ahí viene la clave de todo esto. Y no es como que sea la clave de, di esto y te la van a aprobar. La verdad es que veníamos muy orados y veníamos haciendo conforme la voluntad de Dios. Nos preguntan a qué nos dedicamos y les decimos que Ian trabaja para cierta empresa, yo soy estudiante, pero que nos dedicamos a la obra de Dios. No hubo más preguntas, no hubo absolutamente más cuestionamiento y la respuesta fue, su visa ha sido aprobada. La verdad es que cuando estábamos ahí, Ian ni siquiera pudo decir gracias, de que iba nervioso. Yo dije que gracias y me fui, lloramos, pero creo que el sentimiento también era porque nosotros pudimos demostrarle a una nación tan exigente que nosotros también somos embajadores de Cristo, que independientemente del trámite tan grande que hicimos, también pusimos a Dios en primer lugar y que eso fue lo que nos abrió las puertas a todo lo que hacemos y que para ellos fuimos personas confiables y no por el hecho de que hayamos sido cristianos. Siento que sí es gran parte de eso, pero la seguridad con la que tú representas lo que eres es lo que te va a abrir puertas. Muchas veces nosotros cuando llegamos a Cristo creemos que solamente vamos a llegar, nos vamos a sentar y escuchar la palabra de Dios, pero la realidad es que muchas veces nosotros, o no muchas veces, todo el tiempo nosotros somos la representación de Dios en la tierra. ¿Cómo lo hemos representado? Las naciones de este mundo son muy cuidadosas. Obviamente, para que alguien pueda trabajar siendo embajador, necesita pasar por procesos específicos. No es como que a cualquiera digan, pues este sí se ve que es bien mexicanote, lo mandamos a la embajada. Este sí se ve que come chile. No, eso no funciona. Funciona qué tanto amas a tu nación, qué tanto estás dispuesto a protegerla y a dar la vida por ella. Nosotros como cristianos, ¿qué tanto estamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Muy pocas veces es que salimos e impartimos la palabra. Mientras venía con el Uber, me venía inconscientemente, hubo una pequeña evangelización ahí, porque me decía, ¿a dónde vas con esta lluvia?
Le decía, pues voy a la iglesia. Y me preguntaba, ¿es muy necesario que vayas? Y le dije, necesario para mi espíritu, sí. Pero creo que más que necesario es algo que yo quiero hacer. El que tú hagas las cosas con tanto placer y con tanto gusto es lo que te permite representar a Dios. Muchas veces allá afuera en el mundo nos piden cierta exclusividad para algunas cosas. Por ejemplo, yo lo veo con Ian. Ian, todo el mundo sabemos que trabaja para Pepsi. Y todo el mundo sabemos que si le dan una coca, empieza, ¡ay no! Coca no, guácala. Y esa es su representación, porque él trabaja para una empresa. Y quizá dentro del contrato jamás venía estipulado, nunca en tu vida vas a tomar coca, jamás. Eso no venía estipulado en su contrato. Pero él decidió ser parte de la empresa, representarla. ¿Cómo se verían los de los camiones que reparten Pepsi tomándose una coca? Dirían como que algo no cuadra. Y así justamente pasa muchas veces en nuestra vida. A nosotros solamente se nos pide una cosa: reproduzcan el carácter de Jesús en otros. Para poder reproducir el carácter de Jesús, necesitas embestirte de Jesús. Yo sé que solo hay un solo Jesús en este mundo. Solamente hay un Jesucristo y un Cristo en este mundo. Pero nosotros representamos su carácter. Y a veces eso es lo más complicado. A veces incluso hasta es complicado asistir a la iglesia o empezar a servir en algún ministerio. Cuando llegamos, pues en realidad solamente nos visualizamos llegando, sentarnos, escuchar la palabra y ¡ay! Adiós, pastor, y nos vamos. Pero cuando Dios te habla y te dice es tiempo de servir, dices, pero ¿qué crees que es lo que está pasando? Tú sin quererlo te postulaste a ser embajador y de repente Cristo dijo, Dios dijo, mira, qué grande es mi hija, qué grande es mi hijo, que me sirva, que sea mi embajador. Y tú sin promoverte ni nada, Dios ve el carácter que puede desarrollar en ti y sobre todo la confianza que tiene en ti. Porque muchas veces, vuelvo a repetirlo, no es como que en las embajadas agarren al más mexicanote y digan, este tiene bigote y sombrero, ¿no? Porque así nos pintan todo el mundo, no sé por qué. Y yo bigote a veces, sombrero no muchas veces. Pero no es como que agarren al de, trae bigote y sombrero, este representa a México. No, buscan a personas de confianza, personas que sobre cualquier cosa van a defender a su nación. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Sobre cualquier cosa guardaremos nuestro corazón para hablar de Él. Iremos a las naciones a hablar de quién es Dios, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que les leía el versículo de al principio. Dios es tan bueno que cuando llegamos a Cristo nos da bendición y nos da paz. Pero así como nos da bendición y nos da paz, confía en la capacidad y nos da la patadita de la suerte, ¿no? De que los envío a que hagan discípulos. Los envío a que la palabra y la bendición que les estoy dando y la paz vayan y la repartan al mundo y puedan entender los demás que existe un Dios vivo. Eso a nosotros nos hace parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces pareciera de que, el piecito, yo soy el pie, yo soy el dedo chiquito. Muchos dicen, yo soy el apéndice, ¿por qué no sirve de nada? No, créeme que cada parte de tu cuerpo funciona, porque si el apéndice se te revienta, te puedes morir, y es lo peor que le puede pasar al que se le reviente el apéndice, porque sí tiene una función.
lo malo es que nosotros hemos demeritado tanto al pobre apéndice que por eso a veces dentro del cuerpo de Cristo nos sentimos apéndices. Y la realidad es que muchas veces somos tan funcionables que decimos, quizá nuestros ojos no lo ven. Yo recuerdo perfectamente cuando llegó Evelyn a la iglesia y todos decíamos, wow, qué bonito servicio. Y muchas veces pudo incomodar a algunos líderes porque decíamos, ay, ¿por qué trae tantas ideas en su cabeza? ¿A poco soy muy Jimmy Neutron con tantas ideotas? Y la realidad es que muchas veces nos empezamos a hacer tan chiquitos que no entendemos la capacidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque todos llegamos al liderazgo con una visión de querer cambiar muchas cosas, pero conforme va pasando el tiempo se te va apagando la llama y eso no puede ser posible. Eso no tendría que suceder porque la realidad es que Dios ha puesto la confianza en ti. Y siempre que te sientas chiquito, quiero que sepas que Dios ha puesto su confianza en ti. Y a diferencia del mundo carnal, en el mundo espiritual no tenemos que llenar un formulario. No tenemos que esperarnos tantísimos meses para aceptar a Cristo en nuestro corazón. No tenemos que pasar por una larga fila de daño psicológico ahí, de que sí me podría ser hija de Dios o no. Pero quiero decirles que si eso sucediera, valoraríamos más el Dios que tenemos. Valoraríamos muchísimo más la silla en la que estamos sentados y diríamos, gracias, Padre, porque me permites entrar a escuchar tu palabra. Y eso, aunque aquí es un privilegio, aunque aquí es algo normal, en otras naciones sí termina siendo un privilegio. Porque sabemos que continuamente hay mucha persecución en cuanto a los cristianos, a los hermanos que son misioneros, los matan y pasan por un sinfín de cosas. Hay naciones en las que no se puede mencionar el nombre de Cristo, que solamente hay un solo Dios y ese mismo Dios es el que se tiene que seguir. Tanto así es uno de los países que es, no me acuerdo si es Corea del Norte o Corea del Sur, pero uno, el que está reprimido, no sé cuál sea de los dos, pero ese solamente tienen una sola religión. Ellos no han conocido la religión de este lado. Ellos no han tenido el privilegio de meter su formulario para ser hijos de Dios. Y nosotros que tenemos el total acceso, muchas veces nos detiene una lluvia, muchas veces nos detiene el calor, nos detiene la falta de dinero, nos detiene el desánimo, el enojo con el hermano o con el pastor. Siempre es muy chistoso porque nos enojamos con todo mundo y decimos, yo ya no voy a la iglesia porque me vieron mal. Y al final, ¿a quien vienes a ver es a Dios? Dios es al único al que le interesas, no que no nos intereses a nosotros. Pero al final cada quien está ahogado dentro de sus pensamientos y dentro de sus problemas. Pero Dios siempre busca que llegues a este lugar. Somos representantes oficiales del reino de los cielos en la tierra. Así que felicidades. Tu visa fue aprobada para el reino de los cielos. Pero eso solamente depende de ti si la conservas o no. Al igual que una visa americana, depende de ti si te la renuevan o no te la renuevan. Aquí Dios te va a dar tu visa para toda tu vida. Pero tú decides qué tanto la vas a ocupar en tu día a día. Tú decides qué tanto vas a ir al Padre cuando lo necesites. Tú decides si la pierdes o la fortaleces. Si ya no solamente vas a ser ciudadano del cielo normal, sino vas a ser ciudadano del cielo premium. Eso ya lo decides tú. Y eso solamente se gana teniendo comunión con Dios.
Un embajador es una persona enviada por una nación para representar sus intereses en otro territorio. Cuando habla un embajador, es como si hablara su gobierno. Cuando un embajador actúa, representa los valores de su país. Y cuando un embajador negocia, lo hace en nombre de la nación que lo envió. Por eso un embajador debe cuidar su comportamiento, sus palabras y sus decisiones. ¿Nosotros hablamos como Dios? Porque, vuelvo a repetirlo, a nosotros no solamente nos dieron la visa celestial, sino nos hicieron embajadores. ¿Hablamos como Dios? ¿Actuamos como Dios? Cuando se trata de negociar, ¿lo negociamos como Dios? ¿Nuestro comportamiento continuo es como Dios? La realidad es que yo, que estoy aquí hablándote de esto, te pudiera decir que no. Yo. Ya espero que ustedes sí, hermanos, y compártanme los tips. Porque continuamente nosotros seguimos fallando. Continuamente y siempre pasa, ¿no? Siempre, incluso hasta con nosotros mismos llegamos a maldecirnos. Si te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿qué es lo primero que dices? Ay, qué inteligente soy, ¿verdad? Ay, justo en ese me tenía que pegar. No, la verdad es que muchas veces nos andamos diciendo cosas bien raras. O si nos sale algo mal, lo primero que hacemos es maldecir la situación. Si se porta mal el chamaco, híjole, ahí también va. Y entonces no estamos hablando como Dios. Porque ¿cuáles son sus palabras de Dios hacia sus hijos? Amado mío, hijito, te bendigo, te doy paz, pórtate bien, pero jamás hemos escuchado que sea algo de maldición. ¿Cómo actuamos? Muchas veces el cómo actuamos pudiera ser parte de lo que representamos de Dios. La realidad es que gran parte del tiempo actuamos de forma muy carnal. Y yo sé que estamos en este camino porque siempre buscamos ser más como Jesús, y está bien. Y hoy con esta predicación no quiero que te sientas señalado ni juzgado. Solo quiero que podamos resaltar cómo podríamos mejorar para ser cada vez más un mejor embajador. Cuando se trata de negociar, yo esta parte de negociar lo puse como cuando vas a evangelizar. Cuando nos toca evangelizar, muchas veces lo hacemos desde un espíritu de emoción y no desde un espíritu real, sino de decir, ay, vente, vamos a la iglesia, yo me lo he pasado bien, y mi testimonio, y lo abrazas, ay, hermano, yo encontré reconciliación. Pero de repente viene el hermano a la iglesia al que evangelizaste y te ve enojada, o te ve enojado de que es que nadie hace nada en la iglesia, yo llego a las 4 de la mañana y nadie me ayuda. Y de repente llega el otro y te dice, ay, hermana, pues qué bueno que sí cambió. Y ya, sí, gracias a Dios que sí está cambiando. Pero somos los representantes. Debemos de cuidar nuestro comportamiento, debemos de cuidar nuestras palabras, incluso muchas veces poder controlar la forma en la que nos podemos expresar con el mundo exterior. Siempre lo he dicho que gran parte de las personas las podemos conocer en cómo tratan a los perritos o a los animales o a los gatitos de la calle. Creo que muchas veces los pudiéramos observar y hay gente que es muy malvada. Pero nosotros que somos hijos de Dios, yo sé que estamos trabajando para poder seguir siendo unos buenos embajadores. Ser embajador del reino es un privilegio inmerecido. Algo que
llama la atención es que Dios pudo haber escogido ángeles para anunciar su evangelio. Dios pudo haber dicho, todos los ángeles vamos a hablar de lo que Jesús hizo y de todo lo que yo he hecho. Pudo haber sido bien fácil y Dios así no se complicaba la vida con tanto cristiano, ¿verdad? Pero decidió darnos la confianza de decir, hijo, te entrego mi confianza y ve y evangeliza. Ve y habla de todas las maravillas que he hecho en tu vida. Pero no solo lo hables, testifícalo, vívelo, sé parte de ello. No, porque muchas veces podemos decir palabras bien bonitas y cuando estamos muy enamorados nos salen las palabras de amor hasta por los codos y no hay quien nos calle. Pero cuando se nos pasa el primer amor, muchas veces hablar de amor lo dejamos en tercer plano. Y eso pasa con Dios. Muchas veces nos dejamos de convertir en aquellos hijos que le decimos gracias Dios, gracias Dios, Dios gracias porque me bendices, gracias. Y terminamos siendo los hijos, Dios dame, Dios te pido que me des, por favor, porque hasta nos hacemos porfis, ¿no? Dios te pido, Dios dame, Dios esto, Dios. ¿Y dónde quedó la parte del amor y del agradecimiento? Muchas veces lo vamos perdiendo. Pudo haber Dios fácil decir, pues ustedes nada más ahí vean, yo voy a mandar a mi gente a evangelizar a todas las naciones. Pero eso no sucedió, porque confía tanto en cada uno de nosotros que nos da el privilegio de tener su palabra en nuestros labios para repartirlo a toda persona que lo necesite. Hay muchas personas que se han perdido dentro de esta parte de ser los mejores embajadores. Y creo que Dios no busca que seas el embajador premium. Busca que seas un embajador real, un embajador leal, que a donde quiera que vayas, en tu cara diga, Cristo vive y vive en mí y por eso te amo. Pero a veces es complicado amar a las demás personas. Es complicadísimo amar al enemigo. Y no hablo del Satanás, hablo del enemigo que te ha hecho mucho daño. Hablo de aquellas personas que te han hecho sentir tan mal que de repente dices, ¿de verdad lo tengo que amar? O nada más un ratito. Porque es como decían, cuando de repente tu marido o tu mujer se vuelve el enemigo, pues ya está más cañón porque duermes al lado de él y de repente de que estás en la nochecita y trácalas. Un trácalas. Pero Dios te dice, ámalo. Pero es complicado. Cuando se trata de demostrar el amor hacia las personas que nos han hecho daño, es muy complejo. Y más porque es parte de una restauración total. Es parte de un perdón. ¿Pero qué crees? Dios quiere usarte. Y te va a usar en el momento en el que tú lo permitas. En el momento en el que tú digas, Señor, sí, te lo entrego todo. Te lo doy absolutamente todo. La semana anterior hablábamos acerca de esta parte de ser hijos con identidad. Y creo que la identidad va muy agarrada del poder ser representantes de Dios, de la capacidad que ha puesto en ti. En algún momento yo se los llegué a mencionar. El que yo esté aquí parada, predicando y cantando, porque yo no canto, para mí es la confianza tan grande que Dios ha tenido en mi vida. Porque de verdad yo no soy la mejor cantante y yo día con día
oro y le digo, Señor, por favor, permíteme que los martes pueda dirigir bien la alabanza. Y de repente cuando yo ya ensayé en mi casa y dije, ahora sí les voy a decir un grito de júbilo, llego aquí y me quedo muda. Porque es complicado. Y día con día te vas perfeccionando lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero volteo al pasado y me doy cuenta que en un servicio de un 15 de septiembre yo estaba haciendo el oso de la vida, paradita ahí, sin moverme, o sea, creo que era peor que en la actualidad. Y me veo hoy en día y le digo, gracias Dios, porque sé que día con día sigues poniendo gracia en mí. Pues quizá no lo saben, quizás se los he compartido en alguna ocasión, pero yo sufro mucho de pánico escénico. Entonces yo ahorita estoy sudando hasta por todos lados. Siempre que me paro aquí, sudo por todos lados, porque me da muchísima pena hablar en público, a pesar de que yo me la paso hablando con todo mundo. Pero es parte de la confianza que Dios ha tenido conmigo. Y parte de lo que Dios me ha dicho, eres capaz, porque todos somos capaces. Yo creo que en mi mente jamás hubiera pasado la idea de que Emily pudiera ser líder de artes, porque yo la veo tan chiquita, la veo tan calladita. Y de repente cuando la vemos que se empieza a poner roja, córranle de Emily, porque va a empezar a decir y decir a todos los que vea por enfrente de ella. Pero esa es la confianza que Dios le ha puesto en su vida. Y que eso no es algo que podamos decirle a Dios, no, a mí no me tengas confianza, Dios, yo no, yo quizá mañana, pero ahorita no. Dios ni siquiera te da a elegir si quieres o no quieres. Cuando menos lo esperas, ya estás acá. Yo no me acuerdo que alguien me haya preguntado, oye, ¿quieres ser líder? Yo no lo recuerdo. Yo nada más recuerdo que me dijeron, siéntate, pues ya me senté y ya no me volví a parar. Bueno, algunas veces me paraba, ¿verdad? Pero a partir del momento en el que Dios pone su confianza para que tú tengas un liderazgo dentro de su cuerpo, ahí es donde empieza la representación. Hemos visto que muchos influencers actualmente todo está como muy catalogado por marcas y todos hacen contratos. Ahora está muy de moda que todo mundo haga contratos con Adidas. Todo mundo está en Adidas. Y por obvias razones, mientras duran sus contratos, no pueden utilizar ninguna otra marca. Solamente pueden representar eso. Por muchos años, por mucho tiempo, representamos la marca del diablo. Representamos al mundo por muchísimos años. Pero hoy nos toca representar a Dios. Y mire que cuando estábamos en el mundo lo hacíamos muy bien, lo representábamos muy bien. Y éramos la pachanga andando y la boca más suelta de todo el mundo. Pero cuando nos toca de este lado ser representantes de Cristo, a veces es complicado. Y no quiero que te sientas mal y digas, Dios, por mi gran culpa. No. Lo que busco y lo que Dios primeramente busca es que puedas cambiar todo aquello que has estado haciendo mal por tanto tiempo. Dios quiere enviarte porque confía plenamente en ti. Él vio cada una de nuestras luchas. Él vio qué buenos embajadores éramos del otro lado y por eso nos trajo. Porque quiere que seamos aún mejor de lo que fuimos allá en el mundo y de lo que representábamos allá en el mundo. Yo no sé si cuando estabas en el mundo representabas a alguien histérica, loca, que le gritaba a sus hijos, o a alguien que andaba en pura fiesta. Y la verdad es que yo representaba, pues, no cosas muy buenas para la actualidad, pero que hoy agradezco tanto a Dios que puede cambiar todo eso en mi vida y que solamente fue parte de una decisión. Yo jamás me hubiera imaginado en mi vida poder estar liderando a jóvenes. Creo que en mi cabeza nunca era parte de mi plan de vida, jamás. Y más por cómo era
más digo, no es como que fuera la persona más horrible del mundo, pero a mí me gustaba desobedecer a mis papás, a mí me gustaba andar de acá para allá y me gustaba andar tomando y enfiestada, y que de repente te digan, pues te toca ser líder de jóvenes, y dices, ¿qué? ¿Cómo crees esto? Y que llegara el liderazgo a mi vida en el momento que menos lo quería, fue como, ¿en serio? Y para mí fue algo muy complicado de entender y decir, Dios, ¿de verdad me tienes tanta confianza para poder entregármelos y poder guiarlos? Y la respuesta fue sí. Y ya mejor que nadie sabe lo mucho que he llorado y que dije, es que creo que no lo estoy haciendo bien. Y que cuando sientes que lo estás haciendo bien, de repente es cuando peor lo estás haciendo. Y tratas día con día de mejorar. Pero creo que de eso se trata, que tú y yo podamos ser embajadores. Darnos cuenta de todos los errores que hemos tenido. Absolutamente de todos. Y que aún con tantos errores estés dispuesto a transformar tu vida por completo hacia Dios. Hay muchas personas que hemos olvidado el propósito por el cual llegamos a Cristo. ¿Alguien tiene muy en claro el propósito por el cual llegó a Cristo? La gran mayoría llegamos a Cristo por una restauración. Y después de que Dios nos restauró, ¿cuál era el siguiente propósito? Muchas veces ese propósito era servir, porque alguien te impactó, porque tú viste servir a alguien y dijiste, yo quiero servir así. Y de repente hacías méritos, y te lo vuelvo a repetir, nunca nadie te preguntó, ¿quieres ser líder? Pero solamente un día te dijeron, siéntate. Te sentaste en una mesa de liderazgo y comenzaste a servir. Y ahí es donde Dios veía tu capacidad. Por eso es importante que puedas recordar cuál era tu propósito inicial. Viste a alguien y te impactó la forma en la que servía. Ahora lo traducimos de este lado. Te impactó aquel embajador que viste y dijiste, wow, representa también a Cristo, que yo quiero lo que Él tiene. Y después conoces a Jesús y dices, yo quiero ser como Jesús. Pero qué bonito es decir yo quiero ser como Jesús. Pero qué complicado es replicar el carácter de Jesús en la tierra. Cuando alguien observa a un embajador, inevitablemente forma una opinión acerca del país que representa. Cuando alguien observa a un cristiano, es inevitable que la gente no note lo que está representando. Y de ahí parte esta famosísima frase que de verdad odio con todo mi ser y con todo mi corazón, es parte de mis enemigos mortales, cuando dicen, uy, ¿y eso que es cristiano? Es de las peores frases que yo pudiera escuchar. Porque si tú estás aquí aprendiendo cada vez más de Dios, es porque quieres transformar tu vida, no porque seas totalmente perfecto. Cuando alguien se acerca a ti, muchas veces impartimos paz. Muchas veces hay hermanos que imparten paz. Esa paz no está bien. La paz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la paz que debemos de impartir allá afuera. El mundo actualmente está lleno de muchas cosas malas. Y día con día atravesamos, de repente suelo ver últimamente mucho las noticias, y no solamente de nuestra nación, sino de otros países, donde cada vez las personas comienzan a acostumbrarse a la maldad, donde empiezan a acostumbrarse, pues lo mataron, pues la mataron.
sí, pues en Afganistán ya no pueden hablar las mujeres, pero no pasa nada. Nosotros somos embajadores de paz, somos embajadores de amor. Y quizá nosotros no vamos a ser Superman para salvar a todo el mundo, pero sí somos hijos de Dios que tenemos poder absoluto para poder orar por aquellas naciones. En nuestra boca tenemos las palabras correctas para acercarnos al Padre y decirle: Señor, te entregamos toda esta situación. Quiero agradecerte porque me das el privilegio de estar aquí y que puedo escucharte a la hora que quiera y no tengo que esconderme para poder escucharte. Ser solidarios con las personas que necesitan de Dios nos hacen ser buenos embajadores. No basta solamente con decir somos cristianos, porque ser cristiano, todos pueden decir somos cristianos. Mucha gente dice que el ser cristianos es como algo universal. Y qué bien, justo venía hablando con el del Uber y es muy chistoso cómo conectan las cosas, porque me venía diciendo: ay, pues es que yo soy católico. Le decía: ah, muy bien, o sea, está muy bien. Dice: sí, pero yo nunca he ido a la iglesia. Y yo decía: ok. Le digo: es que gran parte de lo que hacemos cuando es ser católicos es no ir a misa. La verdad es que nadie iba a misa. Solamente íbamos a misa cuando había bautizos, cuando había bodas, y eso llegábamos tarde, o llegábamos nada más a la foto del final. Pero de ahí en fuera no es como que nos levantáramos y dijéramos: hoy es un gran día para ir a misa. Nunca nadie lo decía. Y la realidad es que ni siendo parte de esa comunidad de católicos lo hacíamos bien. Ahora cuando vienes a la iglesia por una obligación, o vienes a la iglesia porque en verdad tienes ganas de venir, porque dices: hoy es un gran día para venir a la iglesia. O sea, yo sé que muchas veces no lo dices con ese entusiasmo, pero sí debería de ser así. Deberías de sentirte feliz por estar en este lugar y por venir a servir y a escuchar la palabra. El carácter que nosotros representemos es el carácter que tendría que ser de Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Lo vamos a describir en pequeñas palabras. ¿Cómo fue Jesús, Cedric? Una palabra. Bueno, ¿cómo fue Jesús? Bondadoso. ¿Cómo fue Jesús, Chabelita? Amor. ¿Cómo cree que fue Jesús, Guadalupe? Bueno, le dejamos que siga pensando. ¿Cómo fue Jesús, Eleuterio? Amable. ¿Cómo fue Jesús? Fiel. ¿Cómo fue Jesús? Padre. Bien padre. ¿Cómo fue Jesús? Íntegro. ¿Cómo fue Jesús? Perfecto. ¿Cómo fue Jesús? Creativo. Obediente. Ahora, cada una de esas características ¿la tienen ustedes? Porque se supone que nosotros estamos representando a Jesús. Y ahora ya no solamente tienes que ser íntegro, sino que ya como escuchaste las virtudes que dijeron tus hermanos, ahora se acumulan todas las virtudes. Espero y las hayan escuchado. Si no las escucharon, no se preocupen, está la grabación en vivo y Jesús tiene que ser bueno, tiene que ser perfecto, tiene que ser bondadoso, tiene que ser amoroso, tiene que ser padre, dice Geris, para que cada uno de nosotros podamos representar verdaderamente. Y es un desafío, quiero decirte que en realidad es un desafío poder representar por completo a Jesús. No es para cualquiera, es para personas valientes. Pero si Jesús te eligió, si Dios mismo te eligió como parte de su equipo, es porque vio muchísimas cualidades en ti y vio muchísimas virtudes en ti.
reflejar a Cristo cuando todo va bien, relativamente es sencillo. Porque es como, ay, hermano, Dios te bendiga. Hermano, te había extrañado tanto. Que viva la paz del Señor en tu corazón. Pero cuando las cosas se complican, ahí viene lo bueno. Porque de repente tuviste el peor día de tu vida. De repente escuchas que están corriendo gente en tu trabajo. De repente ya te cayó mal tu marido. Y ahí te toca representar te toca representar el carácter de Cristo. Y es cuando dices, porque cuando muchas veces vemos a gente manejando y se le atraviesa a alguien, no le grita, ay, hermano, no te preocupes, Dios te bendiga. Lo primero que usamos es el claxon, que yo no sé para qué sirven los claxon, pero bueno, ahí están. Y lo primero que los usamos es darle una bendición. O si de repente es un mal día y te hizo enojar tu hijo, el Santi, dices, ay, Santi, mejor vete para allá, porque ahorita... Y el Santi se va y de repente va apareciendo la Dulce normal, ahí pasando tranquila. Y tú dices, bueno, pues es que no es quien me la hizo, sino quien me la paga. Y así no es Cristo. Por eso te digo, reflejar el carácter de Cristo cuando todo va bien, relativamente es bueno, es fácil. Es como, no pasa nada, lo puedo controlar, es una situación que me va bien, tengo dinero. Porque muchas veces, aunque suene muy triste, muy feo, pero el dinero sí cambia nuestro estado de ánimo por completo. Pero cuando no tienes dinero, cuando de repente ya te regañó tu mamá, cuando de repente ves que el marido te está haciendo enojar o que están pasando 1000 situaciones, lo primero que haces es hablar mal con tu boca y comenzamos a maldecir. Y es lo que les decía en un principio. Maldecimos y se supone que nuestros labios fueron hechos para poder hablar la palabra de Dios. En esos momentos cuando el mundo descubre si realmente es cuando realmente el mundo descubre si Cristo vive en nosotros o no. Hasta este punto solamente va a ser algo que tú te vas a responder. ¿Consideras que lo que tú representas representa a Dios? Eso solamente tú lo vas a responder. Porque cualquiera puede amar a quien lo ama. Pero un embajador del reino tiene que amar incluso cuando no recibe amor. Incluso cuando nos están ofendiendo. Tenemos que mantener la paz y la tranquilidad. Yo no sé en el cónsul si ha habido personas que cuando les dicen su visa está negada, empiezan, pero ¿por qué? Y tú vienes a mi país y ya no quiero ir a tu país. No, pues no vas a ir porque ya te la negaron. Pero la tranquilidad que esas personas deben de tener, porque siguen representando a una nación, porque ya no son solamente ellos, sino están representando a una nación entera. Y que eso va a ser el ejemplo de lo que es. Justo cuando estábamos ahí formados, pudimos observar diferentes tipos de cónsul. Estaba el cónsul bien manchadote, bien mala onda, que decía, ay, Dios, cruz, que no me toque ahí. Y decías, por favor, aquí no. Estaba el que se veía buena onda, el que te decía, lo sentimos, le recomendamos en otra ocasión volver a hacer su trámite para ver si ahora sí le aprueban su visa. Y de repente estaba la otra que solamente veía tu documento y te decía, su visa ha sido negada. Y dice, pero oigan, ni le dije mi nombre. No hace falta. No es una persona de confianza. Y Dios nos ha tenido absoluta confianza. ¿Cuántos de aquí hemos ido con el Padre y nos ha negado
algo. Siempre y cuando no sea su voluntad, no lo va a negar. Pero jamás hemos escuchado que Dios nos diga, que tú estés, hola Dios, y que Dios te diga, no, ahorita no, más al rato. Ahorita estoy atendiendo a tu otro titipuchal de hermanos. Ahorita no estoy para ti. Jamás. Dios siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros y ha atendido específicamente cada una de las cosas que hemos tenido en el corazón. Un embajador del reino aprende a perdonar porque recuerda cuánto fue perdonado. Y qué complicado. Cuando se trata de que la gente nos pida perdón, decimos, sí, hermano, te perdono, no pasa nada. Viva Cristo Rey. Pero cuando a ti te toca ir y pedir perdón, de repente dices, Dios, ¿cómo me voy a humillar de esa forma? Si tú viste todo lo que me hizo, ¿no habrá otra salida más facilita? Yo lo perdono en mi cabeza. Ahí ya está perdonado. Pero de repente lo recuerdas y dices, recuerdas la cosa más mínima y comienzas a enojarte. Pero eso es la representación que estamos dando de Dios. Somos observados constantemente. Un embajador sabe que siempre está siendo observado. Su comportamiento tiene consecuencias y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Vuelvo a repetirlo, aquella frase que dice, ¿y eso qué es cristiano? A mí no me cae bien esa frase, porque todos tenemos errores en este mundo. Pero sí constantemente estamos siendo observados por la gente de nuestro alrededor. No muchas veces nos están observando para criticarnos, pero ¿recuerdas que en algún momento te prediqué una frase que decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pues básicamente las personas que no están tan allegadas a Jesús y que saben que tú representas a Cristo, te están viendo para saber ellos cómo actuar. Porque quizá llegas al trabajo y siempre llegas bendiciendo a todos y siempre hay alguien en el trabajo que bendice a todos. Por lo regular siempre es una viejecita, no sé por qué, pero son muy bonitas las señoras que son grandes y que trabajan contigo. Y es de que Dios te bendiga, hijito, ¿cómo estás? Y muchas veces estaría bien padre que fuéramos parte de ellos nosotros. Que nosotros al llegar al trabajo o a donde quiera que te encuentres, la gente te vea y diga, es que ella es muy buena onda. Ella se siente, como que su aura se siente de paz. No sé si en algún momento te lo han dicho, y si te lo han dicho, qué lindo. Si no te lo han dicho, hay que trabajar. Hay que trabajar en ser portadores de paz. Pero justamente la gente, vuelvo a repetirlo, muchas veces la gente de allá afuera no te está observando para juzgarte, te está observando para saber qué harían en tu lugar. Muchas veces la gente sabe que tú oras y a veces quisiera acercarse así poquito a poquito a ti para decir, a ver si se le pega una oración para mi vida. Y tú ni en cuenta. Tú, bueno, buenas tardes, con permiso, ya me voy. Pero incluso hasta esos pequeños detalles hay que ser muy observadores, hay que ser muy precisos. No siempre la gente va a esperar que tú le des una buena cara, pero la gran parte la mayoría del tiempo sí lo espera, porque sabe que en ti encuentra paz, sabe que en ti encuentra amor. Yo admiro muchísimo a las personas que son evangelistas por naturaleza, porque a mí se me complica muchísimo hablarle a la gente, no porque la gente no me caiga bien, no porque odie a la gente, pero acercarme a alguien y hablar para mí es complicado. Pero hay personas que las he visto y que las he observado que se acercan con tanta naturalidad y decir,
mira, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. Y a esas personas específicamente Dios les ha dado una confianza muy linda, que es que sin importar la situación, en todo tiempo hablarán de Dios. Y eso no solamente tendrá que ser a los evangelistas, tendrá que ser a todo hijo de Dios. Hay hijos que están observando a sus padres. Hay compañeros observando a otros creyentes. Hay vecinos observando nuestras conductas. Hablar acerca de nuestro entorno en el que vivimos muchas veces pudiera ser un tanto complejo. ¿Por qué la mayoría de nosotros no tenemos beteles? Muchos dirían, es que no tengo tiempo. Pero la realidad es que no tenemos beteles porque no hemos dado el testimonio correcto hacia las personas que viven en nuestro alrededor. Porque muchas veces te escuchan decir unas palabrotas, sí, palabrota, y te escuchan hacer cosas que no son correctas, y de repente quizá el vecino ni siquiera se ha dado cuenta, pero en ti ya existió el ¿cómo lo voy a invitar a mi casa a hablarle de Dios? Si me la paso gritándole a mis hijos, si me la paso peleando con mi mujer o con mi esposo, si me la paso haciendo buenas pachangas aquí en mi casa. Y vuelvo a repetirlo, quizá la gente ni siquiera lo está notando, pero por esos malos pensamientos que tú tienes, estás permitiendo que las personas no obtengan la bendición que necesitan obtener. Para pronto, no les estás dando la visa. Tú, como embajador, les estás negando la visa a aquellas personas que no conocen de Dios. Hay familia que quizá nunca ha entrado a una iglesia. Hay en tu entorno familia que nunca ha escuchado hablarte de Dios. Porque es más fácil juntarte entre familia a juzgar, a echar el chisme. Quiero decirte que en mi familia se echa muy rico el chisme y podemos pasar horas hablando de la misma persona. Yo creo que le zumban los oídos. No es correcto. Pero nunca me he puesto a hablarles de Dios. Sin embargo, mi familia siempre nos pide que hagamos una oración por los alimentos, porque ellos conocen quiénes somos. Ellos conocen lo que hacemos. Y de poquito en poquito, sin que ellos lo noten, estás sembrando algo en ese lugar. Cuando muere mi abuelita era una persona católica y estábamos en la velación, es que no recuerdo cómo se llama, creo que sí, velación, algo así. Y recuerdo perfectamente que nadie tenía cabeza de la familia para agradecer a las personas que estaban. Y llegó la señora que reza los rosarios bien rapidísimo. Oigan, qué habilidad para rápido, qué habilidad. Y recuerdo que en esa ocasión me acerqué al ataúd de mi abuelita y comencé a agradecerle a todas las personas que estaban ahí por haber ido, por tomarse un tiempo. Pero creo que algo inevitable que pude hacer fue llevar a todas esas personas a Cristo. Y quizá una alma partió, pero ese día muchísimas almas fueron ganadas para Cristo. Muchos de ellos se han de haber dado cuenta, muchos otros tantos no, pero hubo una semilla que se sembró en ese lugar. Y el mover que había de tristeza, obviamente sigue existiendo un mover de tristeza en un funeral porque son momentos complicados, pero hubo algo que cambió por completo. Mi abuelita venía aquí a la iglesia y me encantaba porque cada vez que papá mencionaba ¿quién no ha recibido a Cristo en su corazón? Mi abuelita alzaba la mano. Siempre alzaba la mano. Y no sé cuántas veces recibió a Cristo en su corazón. Muchas veces el arraigar quizá una religión no le permitió
abrirse por completo para poder servir a Dios. Pero confío en el que el Señor la tomó conforme a su voluntad. Y esto va a que muchas veces nosotros no siempre debemos de tener el texto perfecto para decirle al mundo. Basta con que tengas un corazón dispuesto para poder seguir aprendiendo, para poder seguir impartiendo la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo, en ese momento eran momentos complicados donde toda la familia estábamos pues muy tristes por la partida de mi abuelita. Pero aún dentro de esta tristeza, el Espíritu me hablaba para poder hablarle a los demás y decirle: Cristo vive en tu corazón. Y básicamente es lo que tendríamos que hacer como embajadores. Sin importar qué tan complicada sea la situación, que podamos representar con absoluta certeza lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando no existe la posibilidad de recibir un reconocimiento. ¿Vienes a la iglesia a que te reconozcan o a alimentar a tu espíritu? Porque son dos cosas completamente diferentes. Una persona que es embajadora conoce la cultura de su reino. Sería muy extraño que un embajador desconociera totalmente las leyes de su nación, los valores o los principios. Sin embargo, muchos creyentes queremos representar a Cristo sin conocer su palabra. No muchas veces necesitamos el texto correcto, pero sí necesitamos seguir alimentando nuestro espíritu para que conozca de lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos nosotros reflejar aquello que no conocemos. Necesitamos orar, necesitamos buscar la presencia de Dios en todo momento, empaparnos de esta identidad que te hablaba la semana anterior. Mucho de lo que hoy hemos perdido ha sido porque no tenemos una identidad clara de lo que Dios está buscando en nosotros. ¿Cuántos de aquí somos hijos? ¿Cuántos de aquí creemos que somos hijos? ¿Cuántos de aquí son hijos porque te les dicen que son hijos? Y es que hay brechas tan grandes entre el ser, el creer. Dios todo el tiempo te llama hijito, amado mío. Pero muy pocas veces te crees el hijito y el amado de Dios. ¿Por qué desmeritamos lo que Dios ha puesto en nosotros? Y esto es simplemente falta de identidad. Dios te ha dado paternidad, pero no la hemos aceptado, porque es muchísimo más fácil decirle, bueno, si eres mi papá, pero si eres mi papá, dame tal cosa. Cuando mucha gente llega a la iglesia, muchas veces comienza a retar a Dios y comienza a decirle, pues si tú existes, cúrame. Eso está mal. Curiosamente Dios lo hace. A Dios no le gusta que lo reten, así que no lo retes. Pero curiosamente lo hace para que en tu cabeza puedas entender que para Dios todo es posible. Pero si aún después de curarte, de que lo retaste y de que te curó, sigues sin creer en Él, ¡qué triste! Nuestra ciudadanía está en los cielos. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que básicamente eres ciudadano del cielo. Qué bonito es ser ciudadano del cielo. Pero el ser ciudadano de cualquier nación, de cualquier lugar de este planeta Tierra, de este mundo, de esta galaxia, tiene derechos y obligaciones. ¿Estás dispuesto a aceptar
tus derechos y tus obligaciones? Eso solo tú lo vas a responder. Un embajador muchas veces vive en una nación extranjera, porque vuelvo a repetirlo, está representando a su nación, pero nunca olvida de dónde proviene. En lenguaje cristiano, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra identidad no proviene de este mundo. Nuestra identidad, afortunadamente, es celestial. Nuestros valores son completamente diferentes. Cuando estamos con los jóvenes y estamos en algunas pláticas hacia con ellos, les mencionamos que aquella persona, y más en la juventud loca, que está en la etapa de enamorarse de todo mundo, si hay alguien que quiere estar contigo y no acepta lo que tú eres, entonces no es para ti. Y con esto les estamos evitando muchísimo trauma de relaciones tóxicas. Por eso vuelvo a repetirlo, nuestros valores son diferentes a los que se viven en este mundo. Quizá con la juventud es un poco más fácil que puedan gustarle lo que hay en el mundo exterior, porque pues está muy padre. La realidad es que la carne y las cosas que te ofrecen el mundo son fáciles, no son buenas, solamente son fáciles y son momentáneas. Y de repente que un viernes vas creciendo y digas, ay, Emily, te invitamos a una fiesta. Y la Emily, no puedo, es que voy a la iglesia. Ay, Emily, ni que te fueras a ser monja. Son valores totalmente diferentes a los que la gente está acostumbrado. Nuestra esperanza es totalmente diferente. Hoy quiero que te impregnes de que el mundo nos va a ofrecer tantísimas cosas que solamente Dios puede hacer verdaderas. Con Dios no vivimos en un cuento de hadas, vivimos en una realidad y somos conscientes de lo que está pasando. Nuestro propósito en este mundo es totalmente diferente. No deberíamos de seguir la corriente de este mundo porque pertenecemos a otro reino. Nosotros tendríamos que ser absolutamente dependientes de lo que Dios va a hacer en cada una de nuestras vidas. Esa básicamente es nuestra misión principal. Nosotros tenemos algo muy importante que hacer. Y eso importante que tenemos que hacer es reconciliar a las personas con Dios, ayudarlas, encaminarlas a que se puedan reconciliar absolutamente con todo lo que Dios tiene para ellos. No estamos aquí solamente para tener una buena vida. Tienes que saberlo, que si estamos aquí, que si conocemos a Dios y que si estamos dentro de un liderazgo, es para trabajar. Así que si no somos líderes y no estamos dispuestos, si somos líderes y no estamos dispuestos a trabajar, entonces no estás siendo un buen embajador. Si estás dispuesto a poder trabajar, hazlo. Hazlo con todo tu ser y con todo tu corazón. Y quizá en algún punto dices, bueno, es que yo dejé de servir. Pues es momento de que comiences a hacerlo nuevamente, porque allá afuera hay mucha gente que se sigue perdiendo. Allá afuera hay mucha gente que sigue estando con esa ausencia de Dios en sus vidas. Y que vuelvo a repetirlo, para Dios sería muy fácil mandar a todos sus ángeles y decir, vámonos, todos a evangelizar y todos sálvenme a la tierra. Pero ha puesto su confianza, ha puesto su identidad en nosotros, para que nosotros salgamos y le digamos al mundo, hey,
yo conozco a un Cristo viviente. Yo tengo un Dios que es amoroso, un Dios que me ha dado más de lo que yo le he pedido. Estamos aquí para anunciar que existe un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que perdona y un Dios que transforma. Porque a ti te salvó, a ti te restauró, a ti te sigue perdonando día con día y a ti sigue transformándote todos los días de tu vida. Cada vez que compartimos nuestro testimonio, estamos actuando como embajadores, porque no solo estás hablando de un pasaje de la Biblia, estás hablando de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios está haciendo a tu familia. Cada vez que hablamos de Cristo, estamos actuando como buenos embajadores. Cada vez que mostramos amor en el mundo, en un mundo lleno de odio, estamos actuando como buenos embajadores. Cada vez que tú tienes fe en que lo que Dios está haciendo en tu vida es verdadero, estamos actuando como buenos embajadores. Cuando fuimos al proceso de la visa, entendí que las personas que representan a cada nación se lo toman muy en serio y que tienen una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es poder cuidar su patria. Que todas las personas que pisen su nación sean personas de confianza, que sean personas que sean gratas para ellos. No cualquiera recibe esa responsabilidad. No cualquiera recibe el nombre de hijo de Dios. Y no es que no cualquiera lo pueda recibir, pero no todos quieren ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio tan grande es poder servirle a Dios. Qué privilegio tan grande es poder estar aquí predicándote una palabra. Qué privilegio tan grande es poder venir y ministrar una alabanza y pedirle a Dios que todos los días me perfeccione. Aunque de verdad yo humanamente sé que no lo hago bien, pero yo sé que a Dios le gusta lo que hago, porque lo hago con todo mi corazón. Y vuelvo a repetirlo, de verdad quizá no soy la mejor cantando, quizá no soy la mejor oradora, pero sé que Dios se complace con lo que estoy haciendo y que día con día perfecciona algo dentro de mí. Que Dios me da el privilegio de hoy poder compartirte lo que muchas veces ha querido decirte. Y así mismo tendría que ser en tu vida. Que podamos escuchar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Qué privilegio es que puedas danzar, porque tienes todas las partes de tu cuerpo. Qué privilegio poder darle la bienvenida al hermano, venderle unas galletas al hermano. Qué privilegio poder venir a poner un en vivo para que el en vivo sea visto en muchos lados. Qué privilegio poder decirle a alguien: no te preocupes, Cristo está contigo, Dios te ama. Y eso quizá no estaba en tu plan de vida. Quizá cuando hacías algún escrito de vida, de cómo quiero que sea mi vida, jamás estuvo en tus planes. Pero si algo es cierto, es que Dios tuvo la confianza totalmente en ti, que te permitió el día de hoy estar aquí, escuchando, conociéndole, sabiendo que Dios es bueno, que sin importar cuál sea la situación, Él siempre va a permanecer en ti. Solamente reflexiona un poco en cómo a partir de ahora quieres representar a Dios, en cómo quieres
llevar tus caminos para que Dios pueda seguir haciendo conforme a su voluntad. Sé que a veces es bien complicado poder llevar una vida totalmente cristocéntrica, pero no es imposible, porque Dios vio en ti algo que el mundo no había visto en ti, y te extendió la mano y te dio la confianza para que hoy puedas replicar lo que Él ha hecho en ti. Hoy, Señor, solo puedo terminar diciéndote gracias. Gracias por la confianza que has puesto en mí, por poner tu mirada en mí y entregarme un poco de lo mucho que tienes. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y sus visas celestiales ya han sido aprobadas, ahora ya úsenlas. Dele una gran ofrenda de palmas a Dios, por favor, por allá, Rosita. Gracias. Tome asiento. Rosita nos leyó o nos compartió 2 de Corintios 5:20 en la nueva traducción. Nueva traducción viviente. Lenguaje traducción actual. Yo se lo quiero leer porque hace una pregunta, Rosita. ¿Tú sabes cuál es el propósito? Aquí está en Reina Valera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿cuál sería el propósito de un embajador? Llegar a la reconciliación, ¿verdad? Bueno, quiero decirle algo. ¿Qué responsabilidad tendrá un embajador? ¿Se acuerdan que se lo pregunté empezando? Dirigir primeramente una misión diplomática. Tiene que ser muy diplomático. ¿Qué significa eso? Educado, respetuoso, con palabras correctas, con el tono de voz correcto. Así como cuando las mamás les hablan a los hijos, bien diplomáticas. Y los hijos pues son más diplomáticos, ¿verdad? Además, tienen que proteger los intereses de la nación. Diga conmigo, tengo que proteger los intereses del reino. Dígame alguno de los intereses del reino que usted es responsable de proteger. Ni idea. Diga conmigo, en el reino no hay pobreza, no hay escasez, no hay pobreza, no hay miseria. Entonces, ¿qué tendríamos que proteger? No tengo idea. Las riquezas del cielo, porque tenemos un Padre que es dueño de ¿qué? Y nos las encomienda. Y es cuando viene, aparte de la gran responsabilidad que tiene un embajador, lo hace administrador, lo hace mayordomo, porque sabía que en cada embajada hay un presupuesto para que ellos estén representando a la nación a través de la diplomacia, de proteger los intereses y además de fomentar, ponga atención, los líderes, tenemos que fomentar la cooperación, manteniendo la comunión fluida entre hermanos. Si a veces ni en el hogar lo tenemos, ni como cónyuges. Por cierto, el viernes tenemos un servicio especial en la red de matrimonios. Amén. Así es que aquí los esperamos. Y no crea que porque ya tiene, mire, yo diría, voy a cumplir 35 este mes de noviembre, primeramente el Señor.
Mi esposo y yo cumplimos 35 años de matrimonio. ¿Amén? Y no por eso decimos, no, entonces ¿para qué? ¿Sabe qué es cuando más tenemos que estar metidos? Mucho más, porque tenemos hijos y ellos tienen que ver nuestro ejemplo. Amén. Entonces, dígale a que está al lado, te esperamos el viernes porque hay un servicio especial, muy especial. Amén. Así que aquí lo esperamos. Amén. Póngase de pie. ¿Sí le quedó claro que es embajador? Qué padre es estar frente a un cónsul, ¿verdad? Hay 5 tipos de cónsul, ¿sabías? 5. El del medio es el más peligroso. ¿Por qué el del medio? Porque todos empiezan a ubicar. A ese no quiero ir. Con ese que pasemos, que 1, 2, 3, vuela. Amén. Ponga su manita en su corazón. Cierre sus ojos. Repita conmigo. Señor, te doy gracias porque aún en la situación que tú conoces que existe en mi vida, aún en mi temperamento y en mi falta de carácter, tú me has puesto confianza, me has visto con buenos ojos y me has hecho embajador para representar el cielo en la tierra. Me has dado la autoridad, el gobierno y el poder de tu palabra para llevar a muchos a que se reconcilien contigo. Gracias por ese propósito y por ese plan que tienes para mi vida. Gracias porque hoy sé que soy una espada, que soy una flecha e instrumento en tus manos, y que hay poder a través de la palabra que pondrás específicamente con las personas correctas para que se puedan reconciliar. Gracias por esta palabra, gracias por tu sierva, guíala y direcciónala como hasta ahorita lo has hecho, y llévanos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la mano al que está al lado, dígale qué bueno que viniste. No sé en qué nación nos vamos a encontrar, pero ahí vamos a estar como embajadores. Amén. Aunque sea en la hermana República de Catepec, de Coacalco, de Ojo de Agua, de Tecama, por lo menos de Xochimilco, pero en alguna embajada. Amén. Otra vez, lo esperamos el próximo viernes 5:45. El servicio empezará a 6 en punto. Amén. Véngase con mucha disposición en el corazón. Véngase con un cuadernito. Va a estar muy, muy especial. Va a haber algo especial. Amén. Y véngase para dispararle las palomitas, los chocolates, las botanas, cónyuge. Sí, amén. No sea codo, varón. Prohibido que la mujer le invite al hombre. Son las mujeres las que invitan. Son los hombres los que invitan, perdón. Amén. Gloria a Dios. Pues estamos despidiendo. Nos vemos el viernes. Que Dios me los guarde, me les bendiga. Denle una gran ofrenda de palmas a Dios.